Bueno, bien, vamos a comenzar. Nosotros estamos parados en la unidad 4, estamos avanzando con el tema de técnicas de recolección de datos, ¿sí? Vimos las dos primeras técnicas que tienen que ver con el análisis de la documentación y con la observación. Hicimos una pequeña evaluación para ver cómo habíamos, que les voy a hacer una devolución de la misma, para ver cómo habíamos comprendido y bueno, entendido, y avanzar ahora con el tema de, nos toca entrevista. Decidimos tomar un solo autor, que es el autor Valles, ¿sí? Por lo menos para todas las técnicas, por ahí hay algún autor complementario para alguna técnica en particular, por ejemplo la observación. Pero Valles yo quiero que tengan un solo autor para que no se hagan mucho lío, porque hay muchos autores que hablan de todas las técnicas, y si no tomamos un autor troncal, se nos va a complicar. Entonces más vale tomar a Valles, los decidimos por uno, y vamos con ese autor. Yo les dejé el apunte, ustedes pudieron acceder al apunte, pudieron por lo menos bajarlo, verlo, está en el post. Pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. 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 Bueno, a ver, Jorge, ¿lo pudiste ver? Igual yo no lo leí, nada más lo vi No. y lo vi, pero... Sí. ¿No lo viste tampoco, Jorge? No. Bueno, Jorge, trata de bajarlo y empezar a verlo, ¿sí? A ver. Bien, ahí estamos. Ahí va sumándose gente. Bueno, bienvenidos a todos los que están entrando, ¿sí? A ver, vamos a comenzar con el apunte que nosotros tenemos para leer. Yo les voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo algunas cosas de las que dice el autor. A ver, lo que tenemos que empezar a entender nosotros es el tema de la entrevista, ¿sí? Ustedes saben lo que es una entrevista porque han visto entrevistas en su vida cotidiana. Quizá ustedes, en alguno de los trabajos que tienen, han utilizado, ¿sí?, la técnica de entrevista porque tienen algún trabajo en el cual reciben gente y tienen que hacerle una entrevista más o menos formal. Se me ocurre, Jorge, ¿has utilizado alguna vez el tema entrevista? Sí, a diario. A diario. Me pareció, sospeché bien entonces. Contanos a quiénes y contanos cómo es el proceso de la entrevista. Bueno, el proceso de entrevista generalmente es en la modalidad de encierro, es a detenidos. Bien. ¿En el momento que entran? En el momento que entra en la parte de la admisión o en algún beneficio de la causa o seguimiento de lo institucional. El Bien. seguimiento de lo institucional sería lo que estaría haciendo en el tiempo que está pasando su condena, ¿no? Exacto. Vamos a tomar una de esas. Vamos a tomar la primera, ¿sí? Vamos a centrarnos en la primera, que es la admisión. Sí. ¿Las preguntas ya están hechas? ¿Le haces las preguntas a todos por igual? ¿O le vas cambiando la pregunta de acuerdo a, no sé, la causa o de acuerdo a otra variable? No, hay una planilla estipulada. Bien. Y en base a eso, después vamos ampliando o modificando algunas preguntas. Depende, sí, a la causa o a la actitud que tiene en el momento de la admisión el individuo. Pero la planilla se cumple. La planilla se cumple porque son datos básicos. Exacto. Y después se le agrega para enriquecer más o menos la entrevista y tener un panorama mejor a la hora de hacer una conclusión. Buenísimo. Bien, ahí tenemos un ejemplo de entrevista. Entrevistas es en el ámbito laboral, constantemente se llevan adelante entrevistas, ¿sí? La entrevista es una técnica de recolección de datos. Lo que necesita Jorge es recolectar datos
¿Para qué objetivo, Jorge? La de admisión, La ficha de admisión, la mayoría de los datos son nombre, apellido, DNI, domicilio, teléfonos, datos familiares de madre, padre, hermanos, concubina, hijos. Bien. Y bueno, salud, estado de salud, de dónde viene y la causa. Excelente, bien. Necesita, digamos, como un primer acercamiento, y siempre un primer acercamiento tiene que ver con lo superficial. Los datos más duros de poder ubicar a la persona en tiempo y espacio, ¿sí? En su naturaleza, edad, y alguna variable que lo puede identificar. Nosotros, estoy adelantándome mucho, pero nosotros vamos a empezar por el mismo camino. Cuando hagamos una entrevista, ¿sí? Siempre vamos a empezar por lo superficial. Obviamente no nos vamos a centrar en una ficha con los mismos datos que tiene Jorge, sino por ahí, desde otro lugar, desde otro espacio, con otra, digamos, objetivo, pero tenemos que empezar desde lo superficial, ¿sí? Desde ubicar a la persona, ubicar dónde está en esa institución, en ese escenario, qué función tiene, y después ir adentrándonos en los temas más importantes, ¿está? Pero por algo esa admisión, digamos, esa ficha de admisión tiene esas preguntas, ¿sí? Por algo tiene esas preguntas. Tiene esas preguntas porque siempre hay que ubicar en una entrevista una primera etapa de, ¿sí? Saber dónde está parada la persona que nosotros estamos entrevistando, o las personas, y poder que nos dé información para luego, seguramente que habrá otras entrevistas con esa persona, Jorge, ¿no? Más adelante, como vos bien dijiste, seguimiento y demás, y por ahí son de otra naturaleza, ¿no? Sí, porque depende el beneficio que le dan en la causa, son las entrevistas, o depende el requerimiento. Exacto. De ese momento. Exacto, bueno, a ver, en una investigación, que es totalmente una cuestión diferente, esto es una cuestión laboral, lo de él, con un objetivo de trabajo específico, en una investigación científica de tipo cualitativo, en una investigación social, vuelvo a decir, las fases de la entrevista, ¿sí? Tienen que ver con comenzar por lo superficial, tienen que ver con comenzar por el afuera, que no es tan afuera, sino por ubicar a la persona, ubicar el escenario, contornear, digamos, las características y las funciones que tiene esa persona, la antigüedad que tiene, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ir viendo de a poquito las características que tiene la entrevista, ¿sí? A ver, vamos a ver lo que el autor nos va diciendo. Primero lo que el autor dice es, vamos a clarificar conceptual y terminológicamente esta idea de entrevista. ¿Qué es una entrevista? Lo que empieza diciendo el autor es, en realidad, para un investigador social, conversar es todo encuentro que se da en el ámbito de la investigación y que puede involucrar distintos tipos de recolección de datos. Uno conversa cuando está en una observación, conversa cuando va a recabar datos en una encuesta, conversa en distintos tipos de instancias de investigación, ¿sí? Entonces empieza por decir qué es conversación, ¿sí? Vamos a leer esto. Dice, en el campo el investigador considera toda conversación entre él y otros como formas de entrevista. El investigador encuentra innumerables ocasiones para hacer preguntas sobre cosas vistas y oídas. Las conversaciones pueden durar solo unos pocos segundos o minutos, pero pueden conducir a oportunidades de sesiones más extensas. Lo que está diciendo es que la conversación en general, ¿sí? Es una forma de entrevista. Es decir, que va a haber distintas formas de entrevistar a las personas. ¿De qué va a depender esas distintas formas de entrevistar a las personas? De un montón de cuestiones. Va a depender, en principio, del formato que tenga la entrevista. Vamos a ver que hay distintos formatos
para hacer una entrevista. Y esos formatos que yo elijo tienen que ver con el tiempo que me dan, el espacio físico que me dan, las posibilidades de entrada que voy a tener, los recursos económicos que voy a poner en juego, ¿sí? Entonces, esos formatos, esas formas de entrevista que yo voy a seleccionar, tienen que ver con las variables que se juegan en la investigación. Las variables que se juegan en la investigación no son teóricas, son variables prácticas. ¿Está? Por eso muchas veces se habla de una investigación de tipo también emergente. Es decir, lo que va sucediendo en el contexto va condicionando la elección de las técnicas de recolección de datos. Si van sucediendo coyunturas, experiencias, posibilidades que a mí me hacen tener más entrevistas con más gente, bueno, se darán y las agarraré y las tomaré. Si tengo la mala suerte de que del otro lado yo necesito hacer una entrevista y del otro lado no tienen tiempo, ¿sí? La entrevista tomará otra forma, una forma por ahí más cerrada. Le dejaré la entrevista en un papel o se la mandaré por mail y cuando tenga tiempo me la contestará. ¿Está? La entrevista se adapta a todas esas variables, ¿sí? Pero como herramienta de recolección de datos, es una de las más poderosas, es una de las que más permite tomar información en profundidad. Vamos a ir avanzando, por ahora definimos conversación, vamos avanzando con lo que dice el autor. A ver, dice, la entrevista obviamente es similar y sin embargo es diferente a una conversación. Cuando una entrevista se da la conversación. ¿Bien? El entrevistado debe percibirla como una conversación, sin que se dé cuenta de la estructura de la interrogación. Es decir, una de las características de la entrevista es que sea, en lo posible, una conversación de tipo amena, en la cual se siga un orden de requisitorias, un orden de preguntas, un orden de información que se va tomando, de una forma tal que no desnaturalice la situación. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. En la entrevista, la participación del entrevistado y del entrevistador cuentan con expectativas explícitas. Los dos, generalmente son individuales, generalmente, los dos saben para qué están ahí. ¿Sí? Uno para preguntar y otro para escuchar. Yo pregunto, ¿sí? El otro responde. Perdón, ¿estamos? ¿Sí? Yo pregunto y escucho y el otro responde. El entrevistador anima constantemente al entrevistado para hablar y sin contradecirle. Son características que vamos viendo que toma la entrevista. ¿Está? Es necesario entender que no es un momento de opinar. Las técnicas de recolección de datos son técnicas de recolección de datos que yo no puedo elegir qué dato voy a recolectar. El dato sucede, lo que está enfrente mío pasa, y yo lo tengo que tomar. No, esto no me gusta, lo tacho, no lo pongo. No, sucede, está, y tiene que aparecer en la entrevista. ¿Sí? Recuerden que nosotros estamos investigando objetos sociales, temas sociales. No nos estamos involucrando, opinando, y bajando o subiendo de ánimo de acuerdo a lo que sucede. ¿Está? Nosotros entendemos y sabemos que lo que tenemos enfrente es un tema social, un objeto de estudio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que ser objetivos y tomar todo. ¿Sí? A los ojos del entrevistado, el encargado de organizar y mantener la conversación es el entrevistador. Esto crea a menudo una ilusión de fácil comunicación que hace parecer breves sesiones prolongadas. ¿Sí? El que dirige siempre va a ser, hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Nosotros cuando vamos a una entrevista,
el que lleva, digamos, el hilo conductor es el entrevistador. Bien. Salvo en una de los tipos de entrevistas que los vamos a ver ahora, que es el más libre. Vamos a ir desde una entrevista más libre a una entrevista más cerrada. ¿Está? En el de la más libre, les voy adelantando, es justamente, si bien hay un tema de conversación, ¿sí? El tema es más, el entrevistado puede irse por las ramas dentro de la temática, ¿sí? Y no tenemos que ponerle límite temático, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Acá el autor se anima a hacer como un primer acercamiento. ¿Está? Hay varias formas de organizar las entrevistas. En un primer acercamiento, que habla de Patton, en 1990, los tipos de entrevistas serían los siguientes. En principio, una entrevista conversacional informal, siempre con un tema de conversación, siempre con un tema y con un objetivo de conversación. Esta está caracterizada por el surgimiento y realización de preguntas en el contexto y en el curso natural de la interacción, ¿sí? Acá dice, sin que haya una selección previa de temas, ni una redacción previa de preguntas. A ver, el tema de investigación tiene que estar, ¿sí? Siempre es dentro del tema de investigación. Lo que no va a haber es preguntas pensadas previamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ustedes se preguntarán, ¿cómo tomo registro de eso? ¿Cómo les parece que podemos tomar registro de esas cuestiones? De una cuestión así. ¿Cómo se toma registro de una entrevista para que no se pierdan los datos? Sobre todo en una charla. Se puede anotar. Anotando. Si te da permiso grabar también. Bien. Bien. Esto nos da pie para entender que tan importante como el momento de la entrevista es el momento previo, ¿sí? El momento previo a la entrevista. Si nosotros no, digamos, preparamos al entrevistado para decir, vamos a grabar, vamos a escribir, ¿sí? Nos perdemos después, sacamos el grabador, le molesta, ¿sí? Y eso tiene que prepararse antes. La entrevista no empieza cuando uno se sienta enfrente del otro. Empieza cuando uno prepara la entrevista, ¿no? Hace un guión de preguntas, habla con el entrevistado, le pide permiso, le pide un tiempo, le pregunta las características en las cuales va a suceder la entrevista, las posibilidades que hay de grabar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la entrevista empieza antes de sentarse. Es más, empieza con la búsqueda de contactos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Bueno, después dice la entrevista basada en un guión, ¿sí? Dice, caracterizada por la preparación de un guión de los temas a tratar. ¿Qué es un guión? ¿Qué es un guión? Es una lista de subtemas dentro del tema general. Son distintos aspectos que a mí me interesan del tema central, que es una manera bastante, digamos, exitosa, efectiva de llevar adelante una entrevista, con guión, ¿sí? Yo tengo el tema central, mi objetivo de investigación, claro. ¿Está? Bueno. No hago un listado de preguntas, lo que hago son subtemas, distintos aspectos que a mí me interesa preguntar. Entonces no me olvido de ningún aspecto y la naturaleza de las preguntas puede ser más natural, más como ahí decía, ¿sí? Más del curso de una conversación. Pero los subtemas se van pasando de subtema a subtema. ¿Sí? Son distintos aspectos de ese tema central. ¿Se entendió la entrevista basada en un guión? Sí, sí. Bueno, bien, sí. Excelente. ¿Ven cómo nos vamos, ¿sí? Cerrando de a poco? Nos cerramos un poco más y pasamos a la entrevista estandarizada abierta. Bien, la entrevista estandarizada abierta. Acá
hay un listado de preguntas. Dice, caracterizada por el empleo de un listado de preguntas ordenadas y redactadas. Por igual para todos los entrevistados. ¿Sí? Pero de respuesta libre o abierta. Es la que ustedes por ahí más conocen con más, digamos, asiduidad, que es el listado de preguntas que preparan para llevar para la entrevista. ¿Está? Tienen poco menos de libertad que la otra, ¿sí? Porque por ahí restringe un poco lo que el entrevistado pueda llegar a aportar, porque por ahí no está pensada en la pregunta, ¿sí? Pero por ahí me da más seguridad a mí como entrevistador de que no me olvido de preguntar nada. Nada. Por lo menos lo que yo creo que es todo. ¿Sí? Siempre falta algo que siempre va a haber algo que el entrevistador me diga que yo no esperaba y que enriquezca a la entrevista. ¿Mm? Para mí la más efectiva es la B, que es la entrevista basada en un guión. Pasa que tengo que tener ya una cancha como para poder manejar el listado de preguntas, ¿sí? Por ahí, con la experiencia, se empezaría con la C y después pasar a la B. ¿Está? La D, entrevista estandarizada cerrada. Está caracterizada por el empleo de un listado de preguntas ordenadas y redactadas por igual para todos los entrevistados, pero es de respuesta cerrada. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama encuesta. Y la pone dentro de las entrevistas. ¿Sí? ¿Vieron cuando ustedes les dan una encuesta en la cual le dicen, usted cree que vamos a, dentro de 5 años, estar, y les ponen A, mucho mejor, B, no sé, medio, o C, mucho peor, supónganse. Bueno, eso es una encuesta. Vos no podés elegir explayarte libremente. Vos elegís cuál es la respuesta. ¿Vieron lo que yo hice el otro día con la evaluación? ¿Está? Bueno, ese tipo de evaluación, yo lo que hice fue recoger información. Ese tipo de evaluación tiene que ver con una entrevista estandarizada cerrada. Yo les di opciones, ¿sí? Y ustedes tenían que elegir dentro de su conocimiento. Acá en realidad tiene otra naturaleza. En la evaluación estamos hurgando, estamos viendo, estamos buscando en los conocimientos previos de ustedes. Las encuestas son más de opinión libre, ¿sí? ¿Qué pasa con la información? A ver, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con el caudal informativo? De la A a la D, el caudal de información. ¿Qué les parece? A ver. Los escucho. Y se analiza. Pongo. Pero ¿qué pasa con la cantidad de información? Y vamos viendo cuál es más relevante que otra. A ver. ¿Cuál es más relevante que otra? ¿A qué entrevistado se lo hacemos? Bien. Yo cuando hablo de caudal de información hablo de cantidad de información. ¿Cuál me daría mayor cantidad de información? ¿La A, la B, la C o la D? Cantidad de información respecto a lo que me puede decir del otro lado. Y la D, la última. No, para mí la A. ¿De contenido o de cantidad de que haces mucha? No, contenido, de que haces mucha no. De que haces mucha no, de cantidad de información. De lo que puede hablar y lo que puede decir. Y la A, la que es abierta. Bien, supongo que si se puede planchar más. La que es más amena. Exacto. La A es la que da mayor caudal de información,
¿sí? Porque el hombre o la persona o la mujer se puede explayar tranquilamente, ¿sí? Y brindar toda la información que naturalmente le salga, ¿eh? Claro. Y eso va, digamos, enfocándose hacia la B, enfocándose más hacia la C, y siendo superficial, nos reconectamos, chicos, ¿sí? Si ahora termina, nos reconectamos una más. Bueno, Y siendo, digamos, superficial en la D. En la D, que son las encuestas, la información es bastante superficial, ¿sí? Porque te preguntan qué opinas de tal cuestión o tal otra. No te preguntan por qué, no podés explicar los fundamentos. Hay un montón de cuestiones que se pierden, si bien, pero ¿qué tiene la D que no tiene la A? A ver, y tiene que ver, a ver, no les voy a decir nada, por ahí ustedes lo sacan solos, pero ¿qué tiene la D que no tiene la A? Tiene como preguntas específicas. Una estructura. Totalmente estructurada, preguntas específicas. ¿Cuál me va a Y es costar más, más? Perdón, es ¿cuál me va más a costar? rápida también, Bien, ¿quién dijo eso? Leticia. Leticia. y aparte, Bien, Leticia. en la primera pueden hablar muchos entrevistados, o sea, le podés preguntar a cualquiera porque habla de cualquier cosa. En cambio, en la D es para un entrevistado. No, No es- sí, no, Marisa, siempre es para uno. Sí, bueno, pero quiero decir, vos tenés las preguntas preparadas para ese. Claro, No pero no, para- a ver, para ahora todos. vamos a ver, No, por cuidado ahí son con preguntas la... específicas. Claro, no, Claro. pero cuidado con la elección del entrevistado. Nosotros cuando hacemos una entrevista se la hacemos a alguien que tiene la información que nosotros queremos que nos dé. No le vamos a preguntar sobre un problema específico de desgranamiento escolar al almacenero de la esquina. No, vamos a alguien que específicamente, siempre vamos a un enfoque, a una persona ¿sí? que nos brinda información para la investigación. La A, la B, la C y la D. ¿Está? Vuelvo al tema de lo que les decía respecto de la D. La D, ustedes vieron cómo es una encuesta. Es una pregunta con distintas opciones de respuesta. Bueno, ¿qué pasa con la D? La D te lleva mucho más trabajo y tiempo construirla. Pero tiene una gran ventaja, doble ventaja tiene respecto. ¿Sí? En principio es más rápida de tomar, inclusive la podés mandar por mail. Hoy con el formulario de Google mandás una entrevista, ¿sí? Y la hace en cualquier momento. ¿Y cuál es la otra ventaja que tiene? Que puede ser masiva, ¿sí? Podés agarrar a mucha gente de tu población, podés agarrar muchísimo tu población de investigación o tu muestra, ¿está? Entonces, a ver, ¿qué estoy diciendo con esto? A ver, Se profe, pueden usar las dos. Profe, Sí, escucho. bueno, ¿qué quería decir? O sea, con lo que usted dijo, puede mandar a muchas personas. O sea, puede ser una misma cosa para muchas personas, la misma pregunta, tipo algo así. Totalmente, exactamente. Ah. Sí, totalmente. Si, por ejemplo, a ver, Jorge tiene la necesidad de hacer una investigación sobre el tema, no me acuerdo, ¿cómo era, Jorge, que tenían el nombre técnico que hablamos el otro día? El Pialja, nuestro. Sí, presos sobre no era. educación. Interno. Él quiere hacer una encuesta a distintos internos. Supónganse que tienen acceso y demás. Bueno, a ver, Sí. Él tiene con una encuesta la posibilidad de acceder a todos, ¿sí? La entrevista de la A a la B, o inclusive la C, en realidad, ¿sí? Lleva mucho tiempo de llevarla adelante, de ponerla a rodar, ¿sí? De hacerla, ¿está? ¿Sí? Sí. Y no es posible para toda una población, por cuestiones económicas, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, perdón. Nosotros, como empleados, cada tanto tenemos una que nos hacen tipo D.
que la Claro. empresa de catering nos manda una planilla para preguntarnos sobre el catering que recibimos y la atención de los empleados. Bien. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama encuesta de satisfacción. Claro. Una encuesta de satisfacción. Que Edmodo la tiene también. Cada tanto yo Sí. por ahí consulto, les pregunto a ustedes si qué opinan de tal cosa o qué opinan de tal otra. Entonces Edmodo a mí me baja automáticamente todas las respuestas con los gráficos y demás. Y fíjense que yo con una pregunta o dos preguntas puedo testear a todos los alumnos. ¿Sí? Claro. Pero ¿qué pasa? A mí me queda el preguntarlos por qué, el preguntar un montón de información se me va. ¿Sí? Que puede aparecer en la A, en la B y en la C. Cada una de ellas tiene su ventaja. La A, vuelvo a decir, la A es la que más caudal de información tiene, la que más cantidad de información te brinda, porque la persona habla naturalmente, explica sin problema el tema que le estamos preguntando, ¿sí? Siempre con un objetivo o tema central. La B, para mí, que es la ideal, son distintos aspectos que puede charlar tranquilamente, inclusive nosotros preguntar y repreguntar, ¿está? Esa es la B, ¿sí? Que también nos brinda información, pero más enfocada, más enfocada. La C ya son preguntas que nosotros escribimos y que no se va de esas preguntas el entrevistado, que es más enfocado todavía. Y la D, en realidad, es lo que llaman una encuesta, ¿está? La encuesta, que es lo que nosotros entendemos, ¿sí? Acá dice, solo los 3 primeros cabe considerarlos propiamente dentro del rótulo de entrevistas cualitativas. El último tipo, en cambio, corresponde claramente a la típica entrevista de encuesta, basada en un cuestionario cerrado en su mayor parte. ¿Está? Por eso habla de un abanico cuantitativo, porque la D me tira mucho gráfico, me tira mucho dato, me tira mucha cantidad. Un 60% opina tal cosa, un 70% opina tal otra. ¿Está? Entonces, esa es la cuestión con la D. La D me da mucha información superficial, pero puede abarcar a mucha gente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está? Hasta ahora, ¿cómo vamos? Bien, bien. Bueno, excelente. Bien. A ver, dice, hay una amplia gama de encuentros de entrevista. Eso es lo más importante que nosotros entendemos por ahora como entrevista, pero hay pasos para eso, ¿sí? A ver. Habla de que hay distintos tipos de entrevista, porque nosotros vimos que se dan entrevistas en distintos ámbitos. Entonces dice entrevista de asesoramiento, ¿está? Que tiene que ver con cuestiones profesionales o disciplinares, asesoramiento jurídico, financiero, asesoramiento laboral, médico. Entrevista de selección, cuando hay que seleccionar a alguien para un trabajo, por ejemplo. La 3 es la que a nosotros nos interesa, dice entrevista de investigación. Su campo de utilización se encuentra en las ciencias sociales, especialmente donde se puede adoptar formatos y estilos variables a lo largo de un continuo más o menos estructurado. Ese continuo más o menos estructurado es el punto que vimos antes, A, B o C. Bien, inclusive el D, ¿está? Por eso es cual y cuantitativo. Después habla de la entrevista médica y la entrevista de evaluación y promoción laboral. Bien, a ver. Habla de distintos tipos de entrevista, más allá, acá ya son como más estilos de entrevista. Los más importantes que nosotros vamos a conocer son esas que nosotros vimos antes. Si se corta, vuelvo a decir, nos enganchamos de vuelta a todo, ¿está? Porque es muy posible que ya se corte. Estos tipos de entrevista, la focalizada, la estandarizada no programada, entrevista no estandarizada, la especializada hacia leads y la biográfica, vamos a ver que también son tipos de entrevista, ¿está? No son tan claras seguramente en su especificidad como lo fueron las anteriores. Vamos a ver alguna de ellas, ¿sí? ¿Qué habla con la entrevista focalizada?
es cuando nos interesa un actor concreto de la investigación, alguien que tiene una información muy específica, ¿sí? Alguien que nosotros necesitamos hacer una entrevista sí o sí. Esa persona es muy importante para que le tomemos datos. Esa es la entrevista focalizada. Ahora vamos a ver algunos. Bueno, entonces, como nosotros veníamos charlando, compartimos pantalla y vamos viendo lo siguiente. Entonces habíamos dicho que él lo que hace es hablar de distintos estilos de la entrevista. Nosotros, los más importantes son los que vimos antes, para que ustedes no se hagan embrollo con los tipos de entrevista, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que hay algunos tipos de entrevista, por ejemplo, la entrevista focalizada, que no tiene que ver con la estructura específica de entrevista, sino a quién entrevistamos. ¿Sí? Dice, difiere de otros tipos de entrevista que podrían parecer similares superficialmente. Los entrevistados han estado expuestos a una situación concreta. ¿Está? Es una persona, vuelvo a decir, que tiene información valiosa, está para mi investigación. Generalmente cuando ubico una persona que tiene información valiosa, le hago una entrevista. ¿Está? Y con esa persona tengo que hacer como un listado de subtemas, temas y subtemas que son importantes para el desarrollo de la investigación. Entonces, ahí uso la investigación, la entrevista, que puede ser del tipo A, del tipo B, del tipo C, no va a ser del tipo D, pero focalizada. ¿Está? Dice, los investigadores en la focalizada estudiaron previamente dicha situación, derivando del análisis del contenido y de la teoría psicológica social, hipótesis sobre el significado y efectos de determinados aspectos de la situación, ¿sí? Tiene que ver con el análisis de lo que se va a decir y con lo que va a decir la otra persona también. El guión de la entrevista, ¿qué es el guión de la entrevista? ¿Se acuerdan que lo dijimos antes? ¿Qué era el guión? ¿Qué era el guión? Se parece cada vez más a las clases presenciales. ¿Qué era el guión? Era como un punteo de ciertas preguntas o las cosas que queríamos saber de la entrevista. Preguntas no, subtemas. Subtemas. Acuérdense, el guión son distintos aspectos o subtemas. Anótenlo en grande. ¿Bien? Ahí volvió Jorge. El guión de entrevista se ha elaborado a partir del análisis de contenido y las hipótesis derivadas, ¿sí? La entrevista se centra en experiencias subjetivas de la gente expuestas a la situación, con el propósito de contrastar las hipótesis y averiguar respuestas o efectos no anticipados. ¿Qué quiere decir esto? Que tomo en cuenta, ¿sí? Tomo en cuenta la opinión personal del entrevistado. Yo sé que es una opinión personal, yo sé que es una cuestión subjetiva y me interesa qué le pasó. ¿Está? La entrevista focalizada, ustedes van a ver, estaría bueno para verlo en conjunto, lo podemos simplemente nombrar, pero por lo menos que el tema de la biografía, un estudio tipo biografía de vida, ¿está? Se da mucho para la entrevista focalizada, porque me importa lo que vivió el otro, me importa que me relate, que me cuente, que me exponga, ¿sí? Su punto de vista. A mí me interesa, tanto como lo que me cuenta, el punto de vista desde el cual lo dice. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Son cuestiones que en la entrevista focalizada son importantes. ¿Está? Se centra en la experiencia subjetiva de la gente expuesta a la situación. Bien, avanzamos. A ver, la entrevista focalizada se la considera dentro de la categoría de entrevista cualitativa de investigación. La entrevista focalizada ha de basarse en 4 criterios.
no dirección. Es decir, tratar de que la mayoría de las respuestas sean espontáneas o libres, para la cual voy a usar o la A o la B. ¿Está? Especificidad, animar al entrevistado a dar respuestas concretas, no difusas o genéricas. Amplitud, vuelvo, con la A o la B tiene más amplitud, ¿sí? Indagar en la gama de evocaciones experimentadas por el sujeto. Indagar en los recuerdos que tiene el sujeto. Profundidad y contexto personal. Debería sacar la entrevista implicaciones afectivas y con carga de valor de la respuesta de los sujetos para determinar si la experiencia tuvo una significación central o periférica. ¿Está? Es decir, me importa muchísimo en la entrevista focalizada, ¿sí?, cuáles son las implicaciones afectivas y la subjetividad, vuelvo con lo que decíamos antes, del entrevistado. ¿Desde dónde lo dice? ¿Sí? ¿Entendemos por ahora cómo venimos con la cuestión? ¿Se entiende? Sí, Bueno, profe. el perro me responde nada más. ¿Algunos? No, yo le respondí. Sí, se entiende. Sí. Bueno, bien. Quiero el perro. A ver, Entendió bien. más que yo. No, es el único que me responde, así que déjenlo. Sí. A ver. Vamos al cuadro. Este cuadro es importante porque empezamos como a estructurar todo este contenido que tiene la entrevista, ¿no? Como herramienta. Tipos básicos de las preguntas, según el grado de estructuración. Si son preguntas más libres o son preguntas un poquito más, digamos, concretas o de respuesta cerrada. Una pregunta desestructurada. Tanto el estímulo como la respuesta son libres. Tipo pregunta abierta. ¿Qué te impresionó de esta película? ¿Está? El estímulo y la respuesta son libres. Si vamos a una pregunta semiestructurada, que es un poquito más dirigida, un poquito más focalizada, ¿está? Dice el tipo A, donde hay un estímulo que es libre, pero la respuesta estructurada. ¿Qué aprendió de este panfleto que no hubiese conocido antes? ¿Está? Va bastante dirigida la respuesta, ¿sí? Aunque la pregunta es amplia, pero la temática, ¿sí? ¿Qué te pareció en esta película esta temática? ¿Sí? Decí lo que quieras de esa cuestión, ¿eh? La respuesta es más estructurada, se busca una respuesta más focalizada. O puede ser al revés, donde el estímulo esté más estructurado y la respuesta sea más libre, ¿sí? Que tenga que ver con lo personal. ¿Cómo se sintió en la parte que describe la exclusión del servicio militar de J en tanto psiconeurótico, supóngase? ¿Está? Va dirigido más a una respuesta que tenga que ver también con lo que le pasó internamente, ¿está? Donde pueda contar un poco más cuestiones valorativas, de experiencias subjetivas. Entonces nosotros podemos elegir preguntas más enfocadas, ¿sí? Más focalizadas, y estímulos, es decir, la pregunta que nosotros hacemos con un ánimo que sea más libre o que sea más cerrado, buscando una respuesta más concreta. ¿Está? La pregunta estructurada, dice que donde estímulo y respuesta son más cerrados, es bien dirigida, es bien concreta. ¿Está? Es decir, dice, juzgando a partir del film. Ya lo sitúa. Juzgando a partir del film. Si yo les digo en una evaluación a ustedes, ¿qué es entrevista? ¿Sí? No es lo mismo que les diga,
dígame la definición de entrevista de acuerdo al autor Bayes o Patton. ¿Sí? La pregunta mía es mucho más estructurada, más focalizada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es más focalizada. ¿Bien? ¿Está? Entonces, yo puedo hacer preguntas más desestructuradas o preguntas más estructuradas, de acuerdo a lo que yo busco como información. No digo que me van a decir lo que yo espero que digan. Lo que digo es, de acuerdo al ánimo en el cual yo voy tomando la temperatura de la entrevista, voy viendo a ver si conviene hacer una entrevista más desestructurada o una pregunta más estructurada. Si yo veo que se me va de tema, por ahí conviene ir hacia las preguntas estructuradas. Si veo que el tema está centrado, que todo está enfocado, que el objetivo de la entrevista se va cumpliendo, puedo darme algunos permisos de hacer preguntas más desestructuradas o más amplias. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nosotros podemos elegir las preguntas, nosotros en una entrevista podríamos elegir las preguntas, sobre todo en el A y en el B. En el C, que vimos antes, las preguntas ya están hechas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entrevista estandarizada no estructurada o entrevista no estandarizada. Tiene que ver con lo que vimos antes. La entrevista estandarizada programada o la entrevista estandarizada no programada o la entrevista no estandarizada. ¿Cuál es cada una de ellas? La entrevista estandarizada programada es el nivel más estructurado, en que la redacción y el orden de todas las preguntas es exactamente el mismo para cada encuestado. Nosotros ya lo vimos a eso. ¿Sí? Sería el C de arriba. ¿Sí? La entrevista estandarizada programada es el C. Es como que va dando otras clasificaciones de las mismas cuestiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué se tiene que tener en cuenta para llevar adelante este tipo de entrevistas? Cuando yo hago una entrevista con las preguntas previas. Que el estímulo sea el mismo para todos los encuestados. Que la pregunta sea la misma para todos, en principio. 2. Que sea posible redactar todas las preguntas de modo que tengan el mismo significado para todos los encuestados. Que yo haga la misma pregunta no quiere decir que todos entiendan lo mismo. Ojo con eso, ¿eh? Cuando yo redacto bueno, pero eso también tiene que ver con la observación, como cuando, o sea, mi percepción no es la misma que la suya. Exactamente, pero cuando vos vas a hacer una entrevista estandarizada programada, o sea, un listado de preguntas, tenés que pensar siempre en el otro. Pensar si todos van a entender, a la que yo les voy a dar, a gente que le voy a dar eso, si todos van a entender lo mismo. ¿Está? ¿Sí? Sí. Eso es importante. Que el orden de las preguntas deba ser el mismo para todos con el fin de conseguir un contexto equivalente, es decir, lo que dice, ¿sí? El orden de las preguntas tiene que ser el mismo para todos, por una cuestión de ir ambientándolos, ir metiéndolos en tema a todos por igual. Dice que lo anterior sea posible en la práctica tras la realización de estudios piloto y la prueba del cuestionario. A ver, que 1, 2 y 3 lo podamos llevar adelante, ¿sí? Previamente haciendo un estudio piloto, ¿sí? O la prueba del cuestionario, que tiene que ver con ver si entienden previamente, obviamente, lo que yo les voy a dar. ¿Está? Yo no puedo desde mi escritorio solito hacer un listado de preguntas y simplemente, siempre se le tengo que mostrar antes al entrevistado. ¿Está? ¿Sí? ¿Cómo? No entendí. Claro, yo hago un listado de 15 preguntas, solito en mi escritorio, ¿sí? Y después esas preguntas, algunos no las entienden, otros les significan para uno cosa... Entonces yo tengo que hacer una prueba piloto, ¿está? Mostrarlas a una parte pequeña de la muestra, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. A las personas que yo les...
Decime. Pero a ver, si usted me hace una entrevista a mí es porque no me conoce y quiere saber algo de mí, algo específico, algo... No, pero no. Pero está bien, a ver. Pero cuando vos vas a hacer una entrevista de investigación, estamos hablando de la entrevista estructurada estandarizada, es un listado de preguntas. Generalmente, lo que se estila es adelantar las preguntas de la entrevista. Se estila, ¿sí? Eso te asegura que al momento de llevar adelante la entrevista, no va a haber desavenencias, no va a haber ninguna pregunta incómoda o no va a haber ninguna pregunta que no entienda el entrevistado o algún concepto o significado que tenga justamente un significado diferente del que yo le quiero dar como entrevistador. ¿Se entiende? Ese adelanto es como una prueba piloto. ¿Está? ¿Sí? Sí. A ver, perdonen, y nos vamos a un extremo totalmente vulgar total, que es el tema de los artistas, ¿sí? En la televisión. Muchos de ellos, o de los políticos, muchos de ellos quieren el listado de preguntas antes. Claro, para prepararse, no que los agarren así como desprevenidos. No, pero no solo para prepararse, sino para decir esta pregunta sí, esta pregunta no, ¿está? ¿Sí? Entonces, guarda con eso, porque te limita mucho en las respuestas que vos buscás. ¿Está? Te responden lo que quieren. Sí, sí. Entrevista estandarizada no programada. Es otro tipo de entrevista. A diferencia de la anterior, se basa en supuestos distintos. La estandarización del significado de una pregunta requiere formularla en términos familiares al entrevistado. Es decir, cada pregunta, si bien suceden las preguntas tienen que ver con el ambiente, con el escenario, con el momento. No hay una secuencia de preguntas satisfactorias para todos, sino que se ajusta a lo que va sucediendo. ¿Es factible conseguir la equivalencia de significado para todos los entrevistados a través del estudio de estos y la selección y preparación de los entrevistadores? De modo que se hagan y ordenen las preguntas a la medida de aquellos. A ver, tiene que ver con un listado de preguntas más flexibles, ¿sí? Y más que preguntas, tienen que ver como preguntas generales que luego pueden terminar en preguntas un poquito más particulares en el momento de la entrevista, ¿sí? Sería casi como la B, ¿está? Porque en la B, que son con un guión, que son con los subtemas, vos preguntás también. Preguntás de acuerdo al tono de la entrevista, preguntás de acuerdo al acercamiento ya en el momento con el entrevistado, ¿está? Podés readecuar el significado de alguna pregunta que quieras hacer, ¿sí? Es como que es mucho más cercana al entrevistado. Si vos le das un listado de preguntas como en la estandarizada, acá habla de estandarizada programada, le tirás un listado de preguntas, es más fría la cuestión, ¿sí? Acá en la estandarizada no programada podés acercarte más y tener más adecuación al entrevistado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Dice, usamos un guión de entrevista, que es lo que yo les decía. Haciendo a cada estudiante 138 preguntas, pero dejamos sitio para la libre expresión de toda clase de ideas y no forzamos al estudiante a seguir la lista original de preguntas o a responder categorías predeterminadas. Tiene que ver con la con la B que habíamos hablado antes, que era esta de acá. B, los investigadores, acá, la 2, a ver, ¿dónde estoy? Me fui de tema. Entrevista, a ver, con la B, entrevista basada en un guión. ¿Está? Sí. Bueno, avanzamos, ¿sí? Estábamos, entrevista focalizada, ya la pasamos, esto ya lo hicimos. Entrevista no estandarizada. Bien. ABC, bien. Bueno, entrevista especializada y elites.
Esto en realidad no es específicamente para nosotros. Tiene que ver con... Dice, a ver. Es una entrevista con cualquier entrevistado a quien, de acuerdo con los propósitos del investigador, se le da un tratamiento especial no estandarizado. Por tratamiento especial no estandarizado quiere decir, dice, enfatizando la definición de la situación por el entrevistado, animando al entrevistado a estructurar el relato de la situación, permitiendo que el entrevistado introduzca en medida considerable sus nociones de lo que considera relevante, en lugar de depender de las nociones del investigador sobre relevancia. La maneja más, digamos, el entrevistado a la entrevista, ¿sí? Tiene que ver con, alguna autoridad muy importante en la cual nosotros podamos entrevistar, por ejemplo. Es muy especializada, donde se adecua mucho a lo que... Ahí ya el entrevistador, el que pregunta, no tiene tanto manejo de la situación. ¿Está? ¿Sí? Avanzamos. A ver. Bueno, esto... El tema del contexto. ¿Dónde se da una entrevista? Modelo contextual de la entrevista de investigación. El contexto es importante, ¿sí? Entonces, a ver, entre el entrevistador y entrevistado se da un proceso comunicativo que es una construcción. Es una construcción que lleva a la información respecto del tema o de la pregunta. Eso se da en un contexto de la entrevista, es una microsituación. Esa microsituación de entrevista está adecuada a un contexto local, ¿sí? Y ese contexto local tiene un contexto social y cultural que la rodea. Todo eso tiene que ser tenido en cuenta. Nosotros, ¿cómo tiene que ser tenido en cuenta? Nosotros tenemos que saber dónde vamos a llevar adelante la entrevista. Decidimos llevarla adelante en el escenario propio de la persona que vamos a entrevistar. Es factible que la persona venga a nuestro escenario. Es más rico que se dé en el escenario del entrevistado. Eso aporta a la entrevista porque no es lo mismo una persona que está cómoda en un lugar para que responda, que una persona que está incómoda en un lugar que no conoce y por ahí le cuesta más responder. Por eso es importante también el contexto, ¿está? ¿Sí? Eso tienen que tenerlo siempre en cuenta al momento de llevar adelante una entrevista. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Sí, entiendo. Bueno, a ver. Algunas cuestiones, usos, ventajas e inconvenientes. Ventajas del uso de entrevistas en profundidad. Cuando hablamos de entrevistas en profundidad, todas son estos tipos de entrevistas, ¿sí? Entrevistas, menos la encuesta. La encuesta no. La encuesta tiene que ver más con lo cuantitativo. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Eso ya lo charlamos antes, esto del caudal de información. Las entrevistas en profundidad permiten la obtención de gran riqueza informativa en las palabras y en el enfoque del entrevistado. Proporciona al investigador la oportunidad de clarificación y seguimiento de preguntas y de respuestas. ¿Está? En un marco de interacción directo, personalizado, flexible y espontáneo, que la entrevista estructurada o que la encuesta. Bien. Y sobresale su ventaja, dice, de generar en fase inicial de cualquier estudio puntos de vista, enfoques, hipótesis y otras orientaciones útiles para traducir un proyecto sobre el papel a las circunstancias reales de la investigación o acoplarlo a la demanda del cliente, además de preparar otros instrumentos técnicos. La entrevista me genera mucha información sobre los cuales yo puedo trabajar o cambiar las hipótesis que tengo. ¿Está? O digamos los fundamentos o cuestiones que tienen que ver con la investigación misma, ¿sí? Recuerden que la investigación es una cuestión dinámica. Si bien yo tengo objetivos claros de investigación, yo quiero saber tal cuestión, por supuesto, las entrevistas me generan mucha información que pueden hacer cambiar algún enfoque, ¿sí? O alguna hipótesis de trabajo. ¿Está? Bien, también tiene alguna otra ventaja con otras técnicas de recolección de datos, que dice ofrecer el contraste
o contrapunto cualitativo a los resultados obtenidos mediante procedimientos cuantitativos. Es decir, la entrevista es muy buena posibilidad de complementar con encuestas, por ejemplo. ¿Está? Por eso yo decía que podemos hacer dos. ¿Está? Jorge, que no sé si lo perdimos, ¿está Jorge? Sí, está Jorge. Sí. Dijo que al principio casi que es una encuesta lo que les hacen. ¿Está? Ninguna opinión, nada, simplemente son datos que se le piden. Pero después, sobre esa misma persona, sobre ese mismo interno, va complementando otro tipo de entrevistas con más información. Son otro tipo de entrevistas. Sí. ¿Está? Por eso, fíjense, acá dice, estos tipos de entrevistas, dice, ofrece la posibilidad de ofrecer el contraste o contrapunto cualitativo de los resultados obtenidos mediante procedimientos cuantitativos. Es decir, podemos complementar, o si no podemos complementar, podemos comparar. ¿Está? ¿Sí? Podemos comparar la información que da con lo de la encuesta. Y facilita la comprensión de los mismos. Cuando yo tengo una encuesta, tengo un montón de números, de datos, de porcentajes que no me dicen por qué sucede atrás de esos números de porcentajes. Eso me lo da la entrevista en profundidad. Me dicen los por qué, porque el entrevistado se explaya y habla. Frente a las técnicas cualitativas de observación, a ver, denme un segundo que quiero guardar esto, porque después si no se me pierde, ya me pasó el otro día, no sé si se dieron cuenta que no pude poner la clase, porque se me perdió la grabación. Ahora espero que no suceda. Frente a las técnicas cualitativas de observación, la entrevista en profundidad es más capaz y eficaz en el acceso a la información difícil de obtener sin la mediación del entrevistador o de un contexto grupal de interacción. En una observación, uno hace eso. Cuidado, recuerden, la observación es ir a observar y tomar datos, todos los que pueda, en el diario de campo, recuerden. Pero no preguntar. Si vos te pones a preguntar, estás mezclando técnicas. Cada técnica tiene su forma de llevarse adelante. En una observación no pregunto, observo. En la entrevista sí pregunto y se puede complementar con la observación. ¿Se entiende esa cuestión? Bien. También tiene limitaciones. Seguramente que tiene algunas limitaciones. Consume más tiempo por entrevistado. Por supuesto, llevar adelante una entrevista te lleva tiempo, sobre todo las que son en profundidad. A ver, comparte, bueno, vamos a acelerar un poquito la cuestión. Comparte con otras técnicas basadas en la interacción comunicativa los problemas potenciales de reactividad, fiabilidad y validez. Reactividad tiene que ver con que reaccione el otro ante una pregunta que le molesta y que desnaturalice la situación. Que una sea fiable tiene que ver con que, y que sea válida, una técnica de recolección de datos, tiene que ver con dos cuestiones. La primera cuestión es que en realidad le esté preguntando lo que la investigación requiere, que no le esté preguntando cualquier cosa de otro tema, ¿sí? Y que esa pregunta que yo le hago pueda ser realmente entendida, que no esté el otro en una desventaja de no entender qué le pregunto. Entonces, puede ser que reaccione, por eso habla de reactividad, puede ser que no entienda y que le esté preguntando, o que le esté preguntando cualquier cosa fuera del tema de investigación. Entonces son riesgos, son desventajas. Frente a las técnicas cualitativas de observación, la entrevista en profundidad acusa la limitación de la falta de observación directa o participada de los escenarios naturales en los que se desarrolla la acción. A veces las entrevistas se dan en espacios que no son naturales donde suceden las cosas que yo quiero estudiar. Y eso es una desventaja. No produce el tipo de información del grupo. ¿Qué quiere decir? Y para eso vamos a utilizar otro tipo de técnica. ¿Está? Que tiene que ver con la entrevista grupal, ¿sí? Muchas veces las respuestas que te da el grupo son más enriquecedoras que las que te da una sola persona.
porque hay una, digamos, se van, digamos, como complementando las opiniones y te dan de un tema una visión más integral. No es lo que opina la persona X, ¿está? Es la persona X, la X1, la X2, y así hasta las que yo tenga en el grupo de la entrevista. Entonces dice, la entrevista en profundidad, o sea, de una sola persona, uno a uno, no produce el tipo de información de grupo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Bien, excelente. Bueno, esto nosotros es lo que ya vimos antes, ¿sí? A ver. Bien. El guión de la entrevista. Nosotros vimos que era el guión de la entrevista. Esto lo van a leer, no es complicado, es simplemente entender. A ver. Es simplemente entender, dice, la información, temas objetivos que se consideren relevantes en un estudio, será lo que se determina en gran parte la selección de los entrevistados, entrevistadores, el estilo y repetición o no de la entrevista, su escenario temporal y espacial. Dice, el guión de entrevista es a las entrevistas en profundidad lo que el cuestionario a las entrevistas de encuesta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es la guía, el norte, hacia dónde voy, es el guión. ¿Mm? El camino que voy a recorrer por el tema que elegí, los subtemas que elijo, es el camino que yo voy a recorrer para tener una visión completa de ese tema. Ese es el guión. ¿Sí? Ahí dice lo que es el guión, página 204. Sí. Hay un ejemplo de guión, está bueno, mírenlo. Varios ejemplos de guiones. Habla de la selección de los entrevistados. ¿A quién entrevistar? ¿A cuántos entrevistar? ¿Cuántas veces entrevistarlo? ¿Una misma persona la puedo entrevistar varias veces? Sí, puedo. ¿Está? Sí, puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces, lo que dice es, tratemos de elegir personas que sean representativas de la muestra. Tratemos de elegir personas que tengan todas las características de la muestra. ¿Está? ¿Sí? Si tengo que elegir, si el tema mío tiene que ver con mi tema problema es, supónganse, las mejoras que tengo que tener en la cárcel X. Y para eso pregunto o entrevisto a los internos, supónganse. Y no voy a entrevistar a un interno que hace 2 meses que entró, seguramente, o 1 mes que entró. ¿Está? Voy a entrevistar a alguien que por ahí tenga más tiempo y que realmente me responda a cuestiones que tienen que ver con la experiencia, ¿sí? Es importante elegir adecuadamente a la persona que voy a entrevistar y que tenga las características generales de la muestra que yo quiero que tenga. ¿Estamos de acuerdo? No entrevistar a cualquiera. ¿Está? Bien. Bueno, acá habla de la selección de entrevistados. También puede apoyarse en la clasificación de estos 3 tipos generales, que son entrevistados claves, entrevistados especiales y entrevistados representativos. Los claves tienen que ver, dice, los primeros son los informantes, que en realidad me dan cuestiones que tienen que ver con entrada al campo, ¿sí? Más que entrevistados, el papel dice que son personas que aportan información directamente relacionada con los objetivos de la entrevista. A veces tengo que entrevistar a personas para que me dejen entrar a un espacio general, ¿sí? Si quiero ver cuál es el desgranamiento, los problemas de desgranamiento en una escuela, quizá tenga que hacer una entrevista al director de la escuela. En principio, es un informante clave. Pero después me interesa también entrevistar a los docentes y ver qué soluciones le buscan al tema del desgranamiento. A los alumnos. Pero ese director fue un informante clave. ¿Está? Me abrió el espacio para todo lo demás. ¿Se entiende? ¿Sí?
Sí. Bien, excelente. Bien, habla de los criterios mostrar. ¿Quiénes tienen la información relevante? ¿Quiénes son más accesibles física y socialmente? Todo esto son cuestiones que me van a llevar a elegir a mí a quién entrevisto. Bien. ¿A cuántos entrevisto? Tiene que ver con cuánta información tengo. Si yo ya entrevisté a varios y la información se empieza a repetir, se habla de saturación. Ya ahí no necesito más información. ¿Está? Cuando se empieza a saturar, la estrategia de saturación, cuando yo empiezo a saturar el campo en el cual estoy investigando, cuando uno ya me empieza a repetir lo que el otro me dijo, ya está. Ya tengo que parar de entrevistar, ¿sí? Porque ya es información redundante, ¿se entiende? ¿Sí? Bien, preparativos generales. Sí. Contacto y presentación. Siempre contacto y presentación es central, importantísimo. ¿Está? Bien, bueno. Y después algunas tácticas que se las dejo para que lean. Tácticas del silencio, cuándo hacer silencio, cuándo animar para que respondan, cuándo reafirmar y repetir, cuándo recapitular, es decir, cuándo volver sobre todo lo que se habló hasta ahí, aclarar algo, cambiar de tema, post-entrevista. Es como hacer una entrevista, digamos, ya en la cocina propio del entrevistado. ¿Sí? Algunas tácticas que pone el autor, que es lo último que pone sobre el tema entrevista. Pero me parece que es un tema que bastante desarrollado está en este apunte, ¿sí? Y como ven, no es una cuestión tan sencilla, un ABC, hacer una entrevista, ¿sí? Tiene sus pasos, tiene sus modos, tiene sus maneras, ¿está? Entonces, este apunte les va a dar esta cuestión. Creo que lo han entendido, ¿se entendió? Sí. Sí, se entendió. Me alegro. Mañana igualmente nos vamos a encontrar por el tema de los trabajos de investigación, pero vayan pensando en alguna entrevista que pueden llevar adelante, a qué personaje para su investigación la pueden hacer. ¿Está? ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, nos vemos mañana. Sí, antes de que se nos corte, muchas gracias a todos, gracias por estar y mañana no falten porque avanzamos con los trabajos de investigación, ¿sí? Que es tan importante como esto, ¿sí? Bien, sí, profe. Muchas gracias a Saludos todos. a todos.